Muy bien, entonces, bienvenidos. Empezamos hoy un nuevo capítulo, el capítulo 8, que se llama Laboratorio del Mundo Invisible. Y Kardec va a tomar este capítulo y dividirlo en distintas partes. Nos va a hablar de vestimenta de los espíritus, formación espontánea de los objetos tangibles, modificación de las propiedades de la materia, acción magnética curativa. Entonces es un capítulo sensacional, así se dice también, sensacional. Vamos a empezar a pensar que en estas distintas partes que mencionamos hay muchísimo para aprender. Y vamos a encontrar otra vez al Espíritu San Luis, que va a responder o que responde a muchas preguntas de Kardec. El Espíritu San Luis, que está presente en toda obra kardeciana, nos trae ahí muchas informaciones nuevas para nuestro aprendizaje. Entonces, empezamos aquí. ¿Dónde está la cosita para...? Bueno, no pasa nada. Esperamos un ratito que tenemos que poner esta cosita para pasar los slides, los diapositivos, y ahí está. Son muchas cositas, ¿cómo se dice?, técnicas para recordarse. Entonces, a ver. Bueno, Kardec empieza haciendo una pregunta. Hoy esta imagen no está buena, está un poco mal, pero bueno. La pregunta de Kardec, en realidad, cuando empieza preguntando ¿dónde proviene la indumentaria de los espíritus que los espíritus usan en el otro mundo? ¿Dónde vienen esta indumentaria, estas ropas muy, muy bonitas, pero también bastante padronizadas, ¿no? Se ve muchas veces. Pero también muchas veces los espíritus que se presentan a nosotros se presentan con los trajes que tenían en la tierra, que eran conocidos aquí muchísimas veces, ¿no? Cuando encarnados. Vimos ahí en la película de Vivaldo, no sé si ustedes la vieron, pero cuando su abuela se presenta a él, ella señala un camafeo que tenía, ¿no?, para darse a conocer. Bueno, pero este camafeo no fue con ella. El camafeo se quedó donde, en la tierra, se quedó aquí. Ella no lo llevó, ¿no? Ya sabemos que cuando nos vamos, no llevamos absolutamente nada. Entonces, ¿de dónde vienen estas cosas? Este es el punto que Kardec nos invita a investigar, entonces, en este capítulo. Entonces, vamos a él. Kardec empieza a decir el punto 126. Hemos dicho que los espíritus se presentan vestidos con túnicas, envueltos en amplios ropajes, o incluso con la indumentaria que usaban en vida. El ropaje amplio parece ser el modo de vestir generalizado en el mundo de los espíritus. Entonces ahí seguramente no encontramos Zara, ¿no? O no sé, seguramente no hay, porque está muy bonito y no es exactamente lo que presenta las tiendas por aquí, ¿eh? Pero ahí está. Y Kardec empieza con esta propuesta para llevarnos después al laboratorio del mundo invisible. Entonces,
Dice él también, o incluso con la indumentaria que usaban en vida. El ropaje amplio parece ser el modo de vestir generalizado en el mundo de los espíritus. Pero aquí vemos a Juana de Ángeles, o entonces la actriz, ¿no?, que ha actuado en la película de Divaldo, vestida con su hábito. Se dice hábito, claro, el hábito de las monjas, porque en esta encarnación, la última encarnación de ella aquí en la tierra, y también la encarnación que ha tenido en México, como sabemos, como Juana Inés de la Cruz, también era una monja. Y ella así se presenta. Bueno, y Kardec entonces vuelve a la pregunta, pero ¿a dónde van a buscar la indumentaria que es en todo semejante a la que usaban cuando estaban vivos, con la totalidad de los accesorios? No cabe duda de que no se han llevado consigo los objetos reales, puesto que aún podemos verlos aquí en la tierra. Realmente. Entonces, ¿de dónde proviene pues los que ellos usan en el otro mundo? Esta es otra vez la cuestión que nos propone Kardec. A ver, este asunto siempre ha sido bastante intrigante, aunque para muchas personas no era sino un simple motivo de curiosidad. Con todo, confirmaba una cuestión de principio muy importante, pues su solución nos permitió descubrir una ley general que también se aplica en nuestro mundo corporal. No vamos a hablar de esto ahora porque San Luis nos va a dar muchas explicaciones sobre muchas cosas. Tampoco vamos a entrar hoy en este diálogo entre Kardec y San Luis. Vamos a dejar para la próxima semana. Numerosos hechos han venido a complicar el problema y a demostrar las deficiencias de las teorías con que intentar explicarlo. Entonces, claro, la gente tiene dudas, tiene curiosidad, y la gente que está interesada en el asunto desarrolla teorías. Y vamos a ver que Kardec también tenía la suya. Y no tenía razón. No tenía razón. Vamos a ver. Hasta cierto punto era posible comprender la existencia de la ropa, puesto que de algún modo puede ser considerada como si formara parte del individuo. Entonces, ¿cómo decir? Bueno, la ropa, el ropaje, es como que hace parte, como nosotros cuando tenemos una marca, un señal, una verruga, alguna cosa en nuestro cuerpo, hace parte de nosotros. Y muchas veces cuando los espíritus se dan a conocer, justamente tienen la misma apariencia, entonces permanecen estas señales que son reconocibles, ¿no? Entonces la ropa podía ser más o menos. Hay personas que, por ejemplo, me recuerdo una amiga que me dijo una vez que ha visto una persona de la familia que había desencarnado, y me dijo ella, ay, y mi tío usaba exactamente la misma ropa que fue enterrado. Y fue una ropa un poco especial, porque él quería esta ropa. Entonces lo pusieron, y él, cuando se mostró a ella, era con esta ropa. Entonces vamos a decir que la ropa puede ser considerada como parte, ¿no? Sin embargo, dice Kardec, no sucede lo mismo con los objetos accesorios, como por ejemplo esta caja de rapé, que ustedes se recuerdan de este señor, ¿no?, que visitaba a esta señora enferma, y Kardec se refiere a él otra vez, este señor ahí del punto 116 que ya estudiamos.
Entonces, ahí no era una cuestión de ropa. Este señor tenía una caja de rapé y cuando fue a visitar la señora en cuerpo, ya no en su perispíritu, tenía la misma caja de rapé. Entonces, ¿y esto cómo? Notemos que en ese caso, dice Kardec, no se trataba de un muerto, no, porque era apariciones de personas vivas. Y este señor estaba encarnado. Cuando volvió en persona tenía en la mano una caja de rapé semejante en todo a la de la aparición. Entonces, esto sí es un poco más, un poco raro, ¿no? ¿De dónde viene, no? Muy bien. Entonces, Kardec dice, donde pues había encontrado su espíritu, que la tenía consigo cuando estaba sentado junto al lecho de la enferma. Podríamos citar un gran número de casos en los que espíritus de muertos o de vivos aparecieron con objetos diversos, tales como bastones, armas, pipas, lámparas, libros, etc. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y Kardec entonces presenta una tesis. Entonces, si nos ocurrió la idea de que los cuerpos inertes podrían tener sus correspondientes cuerpos etéreos en el mundo invisible. Era como si los objetos tuvieran un doble etérico. Tenemos el objeto aquí, en el mundo físico material, y este objeto tenía una copia, un duplo, ahí en el mundo espiritual, seguramente con una materia más sutil, que es la materia del mundo espiritual. Que la materia condensada que forma los objetos podía tener una parte quintesenciada, que escapa a nuestros sentidos. Esta teoría no se hallaba desprovista de verosimilitud, pero no explicaba todos los hechos. Esta era la tesis de Kardec, pero él mismo reconoce que, bueno, puede ser, no era una cosa tan tonta, pero no explicaba todos los hechos. Y cuando una tesis no explica todos los hechos, ¿qué pasa? No se puede aplicarla, no se puede reconocerla, no se puede aceptarla. Entonces, esta es la tesis de Kardec. Vamos adelante. Entonces dice él, uno de ellos principalmente parecía frustrar todas las interpretaciones. Hasta entonces solo se había tratado de imágenes o apariencias. Hemos verificado que el perispíritu puede adquirir las propiedades de la materia y hacerse tangible. Eso ya lo vimos mucho, ya lo sabemos. Pero esa tangibilidad es solo momentánea, sabemos, ¿no? Momentánea. El espíritu después, ¡pum!, desaparece. Y el cuerpo sólido se desvanece como una sombra. Este es de por sí un fenómeno extraordinario, pero más extraordinario aún es la producción de materia sólida, persistente, lo cual ha sido probado por numerosos hechos auténticos, sobre todo el de la escritura directa, de la que trataremos en detalle en un capítulo especial. Kardec va a hablar un poco de la escritura directa, pero vuelve a la pneumatografía, que es el nombre bastante espírita kardeciano para la escritura directa,
va a hablar un poquito ahora, pero vuelve a esto en otro capítulo más adelante. Entonces, ya no se podía pensar que sería apenas una copia de los objetos en el plano espiritual. Imposible. Porque si los espíritus, si estos objetos se pueden tornar tangibles, pero de materia sólida y que persiste, que no desaparece, entonces hay algo más, no puede ser lo mismo. A ver entonces, ¿qué pasa? Vamos entonces al punto 127, porque Kardec nos va a hablar de la escritura directa, de la pneumatografía. Se presenta para explicar los fenómenos de producción del vestuario y especialmente de los objetos. Entonces, nos va a llevar a pensar, a reflexionar, a comprender la escritura directa para entender también, para que nosotros podamos entender también la cuestión de las vestimentas, de la ropaje y también de estos objetos. Entonces dice, la escritura directa o pneumatografía es la que se produce en forma espontánea, sin el concurso de la mano del medium ni del lápiz. Uy, ¿cómo puede ser esto? Kardec lo explica. Mira, basta con que se tome una hoja de papel en blanco, lo que se puede hacer adoptando las precauciones necesarias para asegurarse de que no habremos de ser víctimas de alguna superchería. Mira qué cuidadoso es siempre, ¿no? El codificador. Doblarla y depositarla en alguna parte, en un cajón o simplemente sobre un mueble. Hecho eso, si se dan las condiciones favorables, hoy hay condiciones. Es que antiguamente, no Kardec ya no estaba ahí, pero antes de Kardec, porque había, entonces las experimentaciones de todo esto, no era solamente Kardec que lo investigaba, había investigaciones, experimentaciones de otras personas. Entonces se suponía que estas cosas podrían pasar, por ejemplo, en la oscuridad total. Ponemos ahí la hoja, pero sin lápiz, sin nada, sin polígrafo, nada, pero no puede haber luz. Entonces había estas ideas y después, claro, se llega a la conclusión que no es así. El fenómeno se puede dar en cualquier condición, ¿no? Pero hay condiciones, sí, condiciones favorables relacionadas a los mediums de efectos físicos, esto sí. Al cabo de un tiempo más o menos prolongado, encontraremos en el papel letras, signos diversos, palabras, frases e incluso disertaciones. La mayoría de las veces trazados con una sustancia grisácea semejante al grafito o con lápiz rojo, tinta común y hasta tinta de imprimir. Entonces, no sé si todos comprendieron este fenómeno, que es un fenómeno extraordinario, pero muy simple. William Crookes, por ejemplo, tomaba estas hojas y otros, ponía dentro de una gaveta y la cerraba a llave y se quedaba con la llave. O adentro de un envelope, que es un sobre lacrado, con lacre, por ejemplo. Y ahí abría y encontraba ahí en este papel un mensaje, dibujos, lo que está ahí, palabras, frases, disertaciones, etc. A eso se llama escritura directa. No es necesario la mano de un medium,
Los espíritus escriben ahí con una materia sólida, fabricada, producida, ¿dónde? En el mundo espiritual. A ver, no, aquí. Si junto al papel se pusiera un lápiz, podríamos suponer que el espíritu se serviría de él para escribir. Pero dado que el papel se deja enteramente solo, es evidente que la escritura se forma por medio de una materia depositada en él. ¿De dónde sacó el espíritu esa materia? ¿De dónde viene? No viene de aquí. No viene del mundo físico, pero es materia física de la densidad de nuestro mundo. Ese es el problema cuya solución hemos encontrado gracias a la caja de rapé a la que nos referimos poco antes. Entonces, claro, Kardec va por caminos, ¿no? Caja de rapé, ropas, vestimentas, todo esto es para llegar a escritura directa, y de la escritura directa, la escrita directa, vamos a llegar al laboratorio del mundo invisible. Vamos a hablar un poquito más sobre la escritura directa, porque en esta introducción, esto es una introducción que Kardec nos presenta, no es una introducción, porque lo que va a hacer nos ofrece para que entremos entonces en la explicación que nos permitirá comprender cómo los espíritus logran producir objetos tangibles, en algunos casos incluso plantas, existiendo situaciones de tangibilidad permanente. Y no estamos hablando de ese fenómeno que ya vimos antes, de trasladar, ¿no? Recuerdan, un objeto de un lugar a otro. No es esto. Son objetos producidos por él que aquí se quedan. Vamos a ver. El relato más impactante, sin embargo, nos ofrece el Barón de Guldens-Stubbe en un libro intitulado, bueno, no voy a leer en francés, claro que no, porque no lo sé, pero en español le dice: la realidad de los espíritus y el maravilloso fenómeno de la escritura directa. Este Barón de Guldens-Stubbe trabajó muchísimo, investigó muchísimo y ha obtenido cosas maravillosas. Entonces, lo que William Crookes conta en su libro es que debería ser un medium de gran poder, a juzgar por todos los escritos que obtuve sin ayuda de nadie y en condiciones que, en la mayoría de los casos, impedían cualquier esperanza de resultados satisfactorios. Porque dice William Crookes en su libro que este varón llevaba hojas en los cementerios y ponía encima de las lápides, y él se quedaba esperando. Y ahí obtenía cosas impresionantes. Kardec va a hablar más de los médiums pneumatógrafos en el capítulo 14 de este libro, del libro de los médiums. Bueno, ahí tenemos algunas cosas, unas cositas que encontré ahí en internet, obtenidas por este varón. Entonces aquí está en griego y obtenía en lenguas, en idiomas distintos, en ruso. Entonces dice ahí que en presencia de dos amigos rusos, invitando el espíritu, ¿no? Los espíritus escribieron ahí las palabras fe, amor, esperanza, que están firmadas por el poeta ruso Pushkin y están publicadas en 20 de noviembre de 1856. Y aquí un escrito espiritual, ¿no? Una disertación espiritual. También, aquí están las palabras. Aquí
está a decir que la moral es más que el poder adquisitivo o un nacimiento elitista. Entonces, es un poco raro, ¿no? La frase es un poco rara, pero bueno, así está traducida. Muy bien, vamos a la última historia que tenemos ahí. ¿Alguien se recuerda de esta historia que está en el Viejo Testamento, en la Biblia? ¿Quién se recuerda? Seguramente Teresa recuerda, pero no puede hablar ahora. Va a hablar después seguro. Pero estamos hablando del festín de Baltasar, que se encuentra, es muy conocido, hicieron películas sobre esto. Está en Daniel, el libro de Daniel 5, capítulo 5, donde se habla del festín de Baltasar. Y ese aquí es parte de un cuadro bellísimo de Rembrandt. Y vamos a hablar un poquitito, solamente porque es una historia muy interesante. Baltasar fue el último rey de Babilonia, ¿no? El gran y en su época más rico y poderoso reino del Oriente. Sabemos que Babilonia fue un esplendor. Era nieto de Nabucodonosor, Baltasar. Y cuenta la historia que mientras los persas y los medos se aproximaban y cercaban Babilonia para invadirla, el rey entonces invita a 1000 de sus súbditos, ministros y etcétera, para una gran fiesta, un gran festín. Tenía como garantía, claro, pero mira, hay enemigos ahí afuera intentando entrar en Babilonia, en el reino, pero él tenía tanta certeza, tanta garantía, creía tanto en que la ciudad era inexpugnable que estaba tranquilo. Vamos a hacer una fiesta y dejar a los enemigos con envidia, porque vamos a hacer una fiesta fantástica. Durante el banquete pide que le traiga las piezas que su abuelo Nabucodonosor había sacado o pillado del templo de Jerusalén y que eran sagradas, y se pone a tomar vino en ellas, ofreciéndolas a sus ministros, alabando a los dioses de oro, plata y bronce. Entonces, cuando está ahí a tomar vino en estas piezas que eran sagradas, ¿no?, ahí en el templo de Jerusalén, en medio del festín surge una misteriosa mano, una mano espiritual que escribe en la pared del palacio un enigmático mensaje que era Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. ¿Y qué quería decir? Una mina, un ciclo y 2 medias minas. El rey y toda su corte se quedaron estarrecidos. Jamás habían visto, claro, nadie igual. Porque era un escrito, además, enorme ahí en la pared del palacio, que parecía haber sido escrito a fuego. Bueno, naturalmente el festín se terminó, el rey temblaba y pedía para que le trajeran todos los sabios del reino, para que pudiera descifrar lo que estaba ahí. Nadie lo logró. Entonces alguien dijo, naturalmente su mujer, ¿no? Las mujeres siempre con esta visión, dice, mira, hay un hombre en el reino que se llama Daniel, que fue traído aquí por su abuelo.
y el abuelo había morrido y después, antes de Baltasar subir al trono, fue poco tiempo, ¿no?, que ha estado ahí. Y llama porque es un sabio. Y este hombre, tengo absoluta certeza, va a lograr traducir o decir, que interpretar lo que está ahí. Y realmente Daniel llegó y dice al rey: te voy a cubrir de púrpura, vas a ser el tercero en el reino, en poder. Daniel dijo: bueno, a mí no me interesa nada, ni tu reino, ni plata, ni nada. Pero ¿qué quieres? ¿Que lo interprete? Muy bien, te voy a decir lo que está ahí. Entonces dijo: Mené significa ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Llegó al fin tu reino. Tekel quiere decir has sido pesado en la balanza y hallado falta su peso. Y Ufarsin quiere decir ha sido roto tu reino y desmembrado, dividido en dos. Y en esta misma noche los persas y los medas lograron invadir Babilonia, entrar en Babilonia, matar al rey y dividir el reino de Babilonia entre ellos. Baltasar fue el último rey de Babilonia. Entonces, ahí terminamos nuestra exposición de hoy. Muchas gracias.